Y empezamos ahora sí que sí la explanada de este miércoles 6 de octubre. Empezamos octubre ofreciéndoles un viaje en el espacio-tiempo y nos vamos a ir directos hasta Pompeya. Enseguida lo van a ver porque tenemos ya ahí esperándonos a Néstor Márquez. Él es el autor de Que los dioses nos ayuden, religiones, ritos y supersticiones de la antigua Roma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? No podías estar en un lugar mejor para hablar de este libro y presentárnoslos a todos. Pues efectivamente, como veis, estoy en Pompeya, estoy aquí trabajando y por supuesto es un escenario perfecto para hablar del mundo romano, de la religiosidad romana, porque aquí estaba muy presente en esta ciudad que precisamente fue destruida por lo que ellos pensaban que era la ira de los dioses. Claro, porque en este libro hablas de esos ritos de los dioses que podemos encontrar en este nuevo libro que has sacado. Pues hago un paseo a través de la religiosidad romana, desde los momentos más arcaicos hasta llegar a sus últimas consecuencias, que será la llegada, por supuesto, de la nueva religiosidad cristiana que se impondrá en el siglo IV después de Cristo. Es decir, hacemos un viaje desde el bronce final, desde la prehistoria y la protohistoria romana, para ver ese desarrollo que tiene la religiosidad romana a través de sus dioses, de sus ritos y, por supuesto, sobre lo que los mortales, sobre lo que los propios romanos pensaban de sus dioses, que creo que es lo más interesante. Vamos a hacer todo ese recorrido a través de la monarquía, la república y el imperio romano hasta llegar pues, hasta ese punto final, pero disfrutando, por supuesto, de todo el camino y de todo el recorrido. ¿Cómo fue el punto de inflexión para empezar este libro? Porque si no me equivoco, empieza, y lo explicas muy bien en el libro, en el Vaticano, en un viaje prácticamente solitario tras esta pandemia que nos ha asolado. Pues sí, precisamente el año pasado tuve la suerte de poder estar en Roma por algunos proyectos que tenía allí y tuve la ocasión de conocer Roma de una forma totalmente insólita, ¿no? Prácticamente vacía. La pandemia ha tenido muchas cosas terribles, pero algunos pequeños destellos como este nos han permitido disfrutar de algo inédito, que es ver Roma vacía, y precisamente yo estaba en el Palacio Apostólico Vaticano viendo las estancias de Rafael cuando ahí vi un fresco de Tommaso Lauretti en el que se llama El triunfo de la religión cristiana, que me hizo darme cuenta de toda la historia religiosa que tenemos de la antigua Roma y que además es un tema que me encanta, con lo cual tardé poco en decidirme para poder escribir este nuevo libro, que ha sido un placer y un trabajo inmenso que repetiría sin duda cualquier otra ocasión. Nos vamos a detener precisamente en esa inspiración que tuviste con ese triunfo de la religión cristiana. ¿Por qué esto te inspiró para escribir este libro? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues en este fresco tenemos a Jesucristo que está crucificado sobre un pedestal de una estatua romana y esa estatua está volcada, totalmente destruida. Es una estatua del dios Mercurio que está destruida en el suelo. Entonces, ahí nos está marcando, este pintor nos está marcando el triunfo del cristianismo sobre la religiosidad tradicional romana. Pero es cierto que toda esa escena está enmarcada en arquitectura que es romana, que sigue siendo romana, y esas propias tradiciones cristianas se basan en la antigua Roma. Con lo cual, creo que es muy interesante ver no solo lo que pinta Tommaso Lauretti en el fresco, sino mucho más allá, toda esa gran historia de la religiosidad romana que está condensada en ese pequeño momento, incluso sin que el pintor, sin que el autor se llegara a percatar de ello, porque todo lo que es romano ya estaba dentro de la sociedad en la que este hombre vivía y en la que pintó ese triunfo del cristianismo. Porque puede que ahora que hemos olvidado un poco la perspectiva esta del tiempo, pensemos que la religión cristiana ha estado siempre y nos olvidamos un poco de las anteriores, de todo lo que vino antes. Claro, al final el cristianismo está dentro de nuestro código social y al final todos somos cristianos culturales, profesemos la religión cristiana o no, porque nuestra sociedad lleva, al menos desde el siglo IV después de Cristo, siendo cristiana y siendo heredera de ese cristianismo que surgió en el Imperio Romano. Con lo cual, muchas veces, para poder valorar la religiosidad o las religiosidades, que hay muchas de la antigua Roma, tenemos que abstraernos nosotros mismos de ese sesgo abrahámico, cristianocéntrico que tenemos, para poder entender realmente cómo las religiosidades tradicionales de la antigua Roma se desarrollaban entre los ciudadanos que, bueno, pues no tenían los mismos conceptos
que podemos tener nosotros ahora, que puede tener el cristianismo, eso, desde el siglo V después de Cristo en adelante. Así que hay que hacer ese pequeño ejercicio de abstracción para realmente comprender cómo los romanos entendían a sus dioses y que estaban presentes esos dioses en su sociedad. Y también en este libro tratas de diferenciar un poco esos dioses griegos de los romanos, porque aunque guardan similitudes, por ejemplo, algunas de las divinidades no son los mismos. Efectivamente, yo creo que desde pequeño muchas veces nos enseñan que hay una lista de dioses griegos, que también hay que matizarlo mucho porque no existían unas divinidades comunes a todos los griegos, sino realmente había dioses de cada ciudad-estado griega, y luego nos enseñan a equipararlos con los dioses romanos. Y de ahí, bueno, pues surge uno de esos bulos históricos que puede ser precisamente el de pensar que los romanos, al venir después, copiaron los dioses a los griegos y simplemente les cambiaron el nombre, cuando en realidad son divinidades diferentes, con desarrollos distintos, que por supuesto tienen en algunos casos relación entre ellos, pero que es cierto que se desarrollan de forma independiente en muchas ocasiones, y lo único que hacían los romanos era intentar traducir esas divinidades griegas al mundo romano y viceversa, para que entre ellos, alrededor de todo el Mediterráneo, se entendieran. Elegían dioses que más o menos tenían los mismos atributos, aunque no siempre eran exactas las traducciones, y entonces así más o menos pues podían entenderse entre todos. Pero no hay que cometer el error de pensar que los dioses romanos son simplemente una copia de los griegos. Podemos saber, y más leyendo este libro, que detrás hay una documentación increíble por tu parte, además que tú eres un gran conocedor de toda esta cultura. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Si algo te ha sorprendido a la hora de escribir el libro, algún rito, algo que hayas dicho, esto no me lo esperaba, o esto no lo sabía, lo desconocía. Pues mira, me ha encantado poder dedicarle todo este tiempo, más de 6 meses, dedicados solo a la investigación de todo el libro, porque es una inmensa suerte el poder dedicarme exclusivamente durante todo ese tiempo a hacer toda una investigación histórico-arqueológica sobre un tema que me apasiona, y por supuesto he descubierto con mayor profundidad los ritos, los sacrificios de animales, también algunos ritos más ocultos de la magia oscura del mundo romano, el origen, por ejemplo, de la palabra abracadabra, que por supuesto es romana y que tendréis que descubrir en el libro, pero que ya os digo que tiene que ver con la curación de enfermedades, que era algo que también, por supuesto, les preocupaba mucho en el mundo romano. Así que muchos pequeños detalles que a mí me ha encantado descubrir y que espero que a todos los que leáis el libro pues también os guste conocer. Hablabas antes de ese volcán que los habitantes de Pompeya pensaban que era un castigo. También la muerte, las enfermedades, las antiguas civilizaciones lo tomaban como eso, como un castigo. ¿Hay algo que haya quedado en el tiempo y que sigamos manteniendo? Bueno, yo creo que los romanos eran un pueblo que era muy sabio en ese sentido, y cualquier cosa que se salía de la norma, ellos siempre pensaban que los dioses estaban cabreados, estaban enfadados. Por eso precisamente que una montaña, porque tenemos que tener en cuenta que los romanos no sabían lo que era un volcán, porque nunca habían visto realmente uno, pues que una montaña explote era algo extrañísimo y que no podía ser otra cosa que un castigo divino. De ahí es verdad que nosotros, como descendientes del cristianismo, también hemos heredado muchas supersticiones, que en el mundo romano tenía un significado, esto de la supersticio, muy diferente al que tenemos nosotros, pero que viene de ahí, viene de esos elementos sobrenaturales que no podemos comprender, pero que muchas veces a quien es supersticioso pues le generan incluso miedos por lo desconocido. Así que sí, hay muchos elementos que todavía conservamos, sobre todo de esa transformación entre el mundo tradicional de la religión romana y el mundo cristiano. Y todo esto precede a la llegada del cristianismo, que también es parte de este libro, es el final, si no me equivoco. ¿Cómo llegan al cristianismo? ¿Cómo llega a imponerse una cultura tan fuerte y tan rica a algo tan novedoso como era esa nueva religión? Pues fíjate, los motivos son muchos y muy diversos y podríamos estar muchas horas hablando sobre este tema, pero hay que tener en cuenta que el cristianismo era una religión que apelaba ya no al más acá, porque eso era lo que hacían las religiones tradicionales romanas, eran religiones del día a día, en la que tú pedías a los dioses para que te ayudaran, precisamente de ahí el nombre del título, en tu vida cotidiana. Sin embargo, el cristianismo iba a otro punto, a otro elemento, iba a la vida eterna, a la otra vida. Y eso, entre personas, por ejemplo, que no tenían una buena vida en este mundo, pues llamaba mucho la atención, y sobre todo que la salvación
era gratuita, porque había otros cultos similares, como los misterios de Eleusis, como el culto a Mitra, que necesitaban dinero para poder salvarse. Sin embargo, el cristianismo lo ofrecía de forma totalmente gratis. Había también un sentido de comunidad muy fuerte entre los fieles cristianos, y eso poco a poco se fue desarrollando hasta conseguir que mucha gente se interesara, y al final Roma tuvo que ceder ante esta nueva religiosidad que cada vez gustaba a más gente y que, por supuesto, con el emperador Constantino se convirtió en el propio poder romano. El emperador es cristiano y, a pesar de que hay una libertad de culto, pues si el emperador profesa una religión, es normal que mucha otra gente también se anime a hacerlo, y ahí está justo el cambio de paradigma. Esto lo cuento con mucho más detalle y también, por supuesto, las fases precedentes en el libro, porque ya os digo, es un proceso muy complejo, pero tremendamente interesante. Precisamente, ¿qué crees que es lo que más va a gustar o que más va a llamar la atención? Y además has estado en la Feria del Libro, hay que decir que ya vas por la segunda edición, una muy buena noticia. Seguro que ya las personas que se lo han leído te han podido decir qué es lo que más les ha gustado. ¿Qué es lo que crees tú que va a llamar más la atención? Pues mira, tengo que decir que efectivamente a mí los dioses ya me han ayudado, porque eso, en 2 semanas que llevamos del libro publicado ya vamos a estrenar la segunda edición. Y ha habido gente que ya me ha comentado sobre todo los ritos ocultos, las maldiciones romanas con palabras mágicas extrañísimas. Esto es muy curioso. Las muñecas de vudú, llamadas colosoi, que utilizaban ya los romanos para intentar herir a otras personas, y muchos otros rituales que a nosotros quizá nos pueden parecer un poco extraños, son realmente las cosas más curiosas que podemos encontrar en el libro. A mí especialmente me ha encantado poder dedicar un capítulo entero del libro, que se llama El alimento de los dioses, a poder explicar cómo es el ritual completo de una ofrenda, un sacrificio de un animal en un rito público romano, con todo detalle, todas las fases, todo lo que hacían en el momento en el que estos sacrificios eran no otra cosa sino unos banquetes a los que se invitaban a los dioses, y por eso había que sacrificar los animales. Esto es para mí maravilloso, porque así tienes una descripción completa y quita muchos bulos y quita muchos malos entendidos que tenemos del mundo romano, y que vamos a dejar de verlos como un pueblo totalmente bárbaro que mataba animales, y entender por qué hacían esos sacrificios. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, por acompañarnos esta mañana. Te deseamos la mayor de las suertes. Ya sabemos que los dioses te están ayudando y no lo necesitas porque, vamos, este libro va rodado. Solo podemos decir que también tienes otros 2 libros que te pueden seguir en Twitter, ¿no? Porque ahí también divulgas la cultura. Eso es, a través del proyecto Antigua Roma al Día, que es el proyecto de divulgación del mundo romano que llevo en las redes desde hace ya 9 años, pues ahí puede todo el que quiera encontrar mucho más contenido sobre el mundo romano, y por supuesto en la web antiguaroma.com, ahí vais a tener todo lo que queráis sobre la antigua Roma, que es una civilización apasionante que todos debemos conocer. Pues muchísimas gracias, Néstor. Ahora sí que sí, Antigua Roma al Día, ya lo saben, para seguir encontrando pues más tips, más cosas sobre la cultura romana. Y este libro maravilloso que no se lo pueden perder, salió el día 22, ya lo saben, por la segunda edición va, así que cómprenlo ya y léanlo, que merece la pena. Gracias, Néstor, por abrirnos las puertas también de Pompeya. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida volvemos porque tenemos ya nuestra sección que les llamamos cada miércoles Consum entre nosotros, la carne gallega que vamos a tener esta semana a debate. Enseguida.